una de las cosas vitales aquí está en poder determinar realmente cómo, si vamos a hacer unos proyectos relacionados con analítica de data, cómo la cadena de impacto eh, del ROI, que ya vamos a hablar sobre ella, nos ayudan para que si yo muestro esa data que es importante a la alta gerencia vea que realmente el invertir en eso vale la pena y por ende me puede aumentar el presupuesto. Bien, muchos de ustedes que están aquí quizás quieren conocer sobre estos temas porque pueden ayudar a las gerencias, pero muchas veces se sienten limitados de no tener el presupuesto para trabajarlo. Y trabajar con analítica de data requiere inicialmente con cierto presupuesto. Entonces, ¿qué desafíos tenemos actualmente? Bueno, si ustedes se ponen a ver, el primer desafío es que hay factores externos, hay organizaciones que ya la tecnología la están poniendo a la vanguardia y muchas empresas se están quedando atrás. Entonces, mientras más data tú tienes, mientras más información tienes multidimensional, hace que los modelos de negocio puedan cambiar, porque ya el trabajo va revertiendo un esquema diferente por la virtualidad o por el relacionamiento que tienes con los proveedores o con los clientes de alguna manera internos e externos, que hace que tu modelo de negocio cambie porque la data en sí te está agilizando ese proceso, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta de que es bueno mirar hacia afuera y es bueno mirar que hay organizaciones que ya están trabajando en esto y que de alguna manera implica que tenemos que buscar la manera como nosotros podemos lograr eso. Por ende, también y sobre todo con la pandemia, hemos tenido impactos en el talento humano. Y yo digo que si ustedes quieren implantar la analítica de data, estos impactos en el talento humano, que son costos cuando ustedes tienen sus reuniones mensuales o tienen las reuniones con la alta gerencia y ven que los costos labor, ya sea por el ausentismo, la rotación, la falta de selección, vamos a decir, a la mano efectiva y de calidad. Y yo digo, la relación que tiene que el desarrollo con la rotación, en la medida que las personas se sientan que están en un ambiente que los desarrolle, pues pueden retenerlos aún más. Entonces, estos temas generan mucho costo, generan curvas de aprendizaje. Y si ustedes como líderes de talento humano pueden lograr a través de la data proveer información útil sobre estos temas, bueno, pueden obtener cierto retorno de inversión. Ahora bien, lo que implica esto es que las organizaciones, yo puedo implantar analítica de data, pero si yo tengo personas que son analistas de talento humano y no tienen esas capacidades para conocer no solamente de los procesos de la organización, sino también empezar a conocer temas de algoritmo o temas relacionados con programación. Yo me puedo apoyar con alguien de sistemas, pero la gente de sistemas tiene que ver ese proyecto como algo importante también. Entonces, requiere mucho repensar el upskilling, es decir, eh, ver de nuevo el perfil de las personas de talento humano, cómo pues, empezar a hacer reskilling, es decir, empezar a formarlos de una forma tal y eso requiere un cambio en el perfil, ¿no? Por ende, son cosas que yo lo puedo ver como muy fácil y yo lo que siempre recomiendo al inicio es unirme quizá con el equipo de sistemas y con una gerencia importante dentro de la organización para en función a eso y demostrarle que haciendo un proyecto de este tipo podemos generar ciertos beneficios tangibles. Entonces ahí puedo empezar a aplicar la analítica de datos. Y hay dos elementos vitales que yo considero importantes dentro de todo esto como para empezar la analítica de data y ver quizás ciertos elementos de eficiencia, es buscar primero hacer eficientes tus reportes. Hay reportes que ustedes pueden transmitir a la alta gerencia. Yo a veces les pregunto a mi audiencia, ¿realmente esos reportes son importantes? ¿Hay información útil que a lo mejor podemos redimensionar de otra manera? Hay variables que yo puedo de alguna manera empezar a combinar para empezar a ver otro tipo de información útil que me pueda dar, hasta incluyendo las redes sociales o incluyendo otros procesos. Es decir, aquí estamos hablando, y esa estadística que ustedes ven aquí de reportes, básicamente lo pueden buscar en la revista analítica de data que tienen sobre talento humano, sobre todo en Dave Ulrich y sus equipos, donde demuestra que
hay un 30% de reportes que están trabajando mucho en mejorar la multidimensionalidad y buscando también mejorar la integración y la predicción. ¿Ok? Ya vamos a ver qué significa eso, pero es importante que ustedes primero tomen una real atención a cómo ustedes esos reportes que mensualmente o de forma semanal ustedes llevan a la alta gerencia, los pueden ir modificando para que puedan integrarlos mucho más con otras variables y hacerlos más multidimensionales y buscar la predictibilidad con áreas críticas del negocio. Bien, y las áreas críticas del negocio, que por lo general están relacionadas con talento humano, tienen que ver con estos temas de ausentismo, rotación, selección y desarrollo, porque son temas que implican costos. Entonces, aquí lo importante es trabajar ciertos proyectos pilotos y, por ende, hacer un plan de impacto ROI sobre ese proyecto aplicando la analítica de la data. Bien, vamos a ver algunos ejemplos en los cuales yo he tenido cierta experiencia para ver cómo se puede aplicar y cómo se puede hacer, ¿no? Entonces, estos 5 elementos yo creo que son importantísimos ustedes tenerlos en cuenta, los factores externos y la tecnología, algunos elementos importantes de indicadores que están generando costos actualmente en las organizaciones, ahí empezar a buscar equipos interfuncionales para buscar cómo puedo mejorar estos talentos, integrarlos y empezar a mejorar los reportes y también buscar hacer proyectos en esas áreas aplicando un plan de impacto ROI. Entonces, ¿cuáles son los hitos de implantación que nosotros tenemos para implantar la analítica de datos? Bajo mi experiencia, hay 5 hitos importantes. Un primer hito tiene que ver con demostrar el valor. Es decir, si yo quiero hacer analítica de data, no es hacerlo por hacerlo. No es un fin en sí mismo. Es básicamente decir, bueno, yo voy a aplicar analítica de data para reducir el ausentismo. Yo voy a aplicar analítica de data para buscar mejorar o reducir los niveles de rotación. Yo voy a aplicar la analítica porque es un tema crucial en la organización que está generando costos, que está generando insatisfacción en los clientes. Entonces, por ahí puedo empezar. Y la idea es que no hagas soluciones tradicionales como pueden hacerlo comúnmente, sino que más bien, bueno, ¿qué data puedo implantar aquí de manera diferente para lograr eso? Entonces, el segundo hito es, bueno, voy a hacer un plan de impacto ROI. ¿Qué significa eso? En la próxima lámina lo vamos a ver. ¿Qué significa? Bueno, antes de empezar yo trabajar una analítica de data que pueda dar información útil y análisis a la gerencia, ¿cómo voy a impactar? Es decir, eso lo tienes que hacer desde el comienzo. Entonces, ese equipo, que por lo general pueden ser personas de sistemas o personas externas que tú contrates, o personas del mismo proceso que tenga que ver con ese, vamos a decir, con ese indicador que está siendo altamente impactado en la organización, sobre todo un equipo de planta o un equipo comercial, como ustedes lo quieran llamar, que siempre son los equipos, que son los procesos más principales o medulares. Bueno, trabajar en el proyecto, definir exactamente cuál es lo que se quiere en el proyecto, su imagen de éxito, cuáles son realmente sus factores claves, los roles, el plan de acción. Es decir, el plan de impacto ROI te va a dar todos estos elementos, pero estos elementos son vitales para iniciar el proyecto. Claro, si yo voy a trabajar ausentismo, yo tengo que saber qué modelo voy a utilizar en ausentismo, qué algoritmos se puede utilizar para apoyar y para sostener el sistema. ¿Sí? Tanto los niveles de rotación como los indicadores de ausentismo, como temas de selección, hay mucha información en Harvard Business Review, en muchas investigaciones sobre los procesos de talento humano, presentaciones que se han hecho sobre modelos que tienen ya inmersos. Y la idea de ustedes es, bueno, ¿cuál es el mejor modelo que se aplica? Porque esos modelos tienen inmersos data que se tiene que recoger, algoritmos que definen ciertas, vamos a decir, correlaciones. Entonces, esa información hay que saberla identificar claramente y en función a eso ya instalar el sistema y hacer correr el sistema de forma tal de que nos empiece a dar información útil y empezar a monitorear, generar soluciones de valor, generar soluciones que nos den sostenimiento por la data que estamos teniendo y a dar elementos de predictibilidad cuando ya tengamos un sostenimiento en cierto tiempo, ¿no? Entonces, básicamente estos son los hitos de implantación si yo quiero hacer analítica de data. Y aquí, déjenme decirles a mí, bajo mi experiencia, los más importantes de todo esto son los dos últimos elementos. Identificar exactamente el modelo y el algoritmo
y trabajar en las soluciones de valor, porque la data te puede decir muchas cosas. El punto aquí es el análisis y la toma de decisiones que tú haces y los seguimientos a esa toma de decisiones para poder llevar a cabo un valor importante y ver que hay un impacto en esto, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué significa después que yo decido, bueno, déjame, yo voy a trabajar ausentismo, por ejemplo? Les voy a explicar un caso de ausentismo que se hizo y se hizo un plan de impacto ROI. Entonces, ¿cómo hicimos? Vamos a ir explicando esto, pero primero quiero entrar en el tema cuál es la cadena de impacto del ROI, ¿no? Que de alguna forma es importante que este plan de impacto sea concebido con la gerencia para que haya de alguna manera un acuerdo inicial sobre cuáles son los indicadores y qué hacer en cada nivel ROI que se establezca. Fíjense los niveles ROI. Los niveles ROI, el rol del retorno a la data analítica, tiene que ver, básicamente, yo digo, con 5 niveles. El primer nivel, yo empiezo con el impacto, es decir, ¿qué queremos impactar? Reducir el ausentismo, ¿en cuánto? Reducir la rotación, ¿en cuánto? Entonces, ¿cuáles son los indicadores claves en esas áreas críticas que yo llamo transversales? Transversales, ¿por qué? Porque arropan varias funciones, varios procesos. Entonces, aquí es importante determinar qué costos tiene la organización, qué costos me está llevando a mí, por ejemplo, el ausentismo en este caso, ¿no? Entonces, primero empiezo por el impacto y ahí voy viendo la relación costo-beneficio. Cuando digo costo, estoy hablando, bueno, ¿cuánto puede variar el sistema o las horas hombres de las personas del sistema que me hagan el modelo y el algoritmo? ¿Cuántas horas hombres tengo que yo invertir en mi equipo de recursos humanos que esté trabajando eso? ¿Cuántas horas hombres debo tener yo, por ejemplo, con los clientes internos o el líder que esté trabajando el proyecto que le afecte el ausentismo? Puede ser una planta X para llevarlo. Yo tengo que cuantificar los costos y tengo que también proyectar qué beneficios voy a obtener. Si, por ejemplo, yo tengo que reducir el ausentismo está, por ejemplo, en un 15% y lo quiero llevar a un menos, vamos a decir, a menos de 5%, los financieros tienen el valor por las horas promedio de cuánto vale cada punto. Entonces, ahí tú puedes determinar claramente cuál es el valor monetario que tú vas a referir y cuál es el indicador. En función a eso y determinando esto, bueno, tú vas al nivel de ejecución. Bueno, ¿qué tenemos que hacer diferente? ¿Qué acuerdos tenemos que llegar? ¿Cuáles son las prioridades que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los factores claves de éxito del proyecto? Tanto desde el punto de vista de sistemas, como desde el punto de vista del rol de talento humano, como desde el punto de vista en qué momento vamos a analizar esta data y poder tomar decisiones. Entonces, es clave determinar que para el nivel de ejecución en ROI tiene, vamos a decir, 5 indicadores, empezando por la percepción, después el aprendizaje, la ejecución, el impacto y el ROI, más los beneficios intangibles. Entonces, el nivel de ejecución es decir, bueno, ¿cómo yo voy a medir la ejecución? ¿Cuántas veces los equipos de trabajo se van a reunir? ¿Cómo yo mido que realmente hay efectividad en las decisiones que se están tomando? Eso es nivel de ejecución. Bien, entonces muchas veces estos proyectos, como son entes de sistemas, se trabajan bajo métodos como Scrum, se trabajan bajo métodos como Agile, siempre enfocándolos con el accountability. Ahora bien, cuando hablo del nivel de aprendizaje, es preguntarse, ¿qué tienen que aprender este equipo para poder lograr estas soluciones? Porque el de talento humano tiene que aprender algo de sistemas con la data o de algoritmos, tiene que saber interpretar la data. Estas soluciones no son, vamos a decir, exactas ni vamos a decir, imperfectas, son soluciones que te van dando cierta información. Entonces, ¿qué tienen que aprender cada uno de estos roles? Porque aquí viene un proceso de integración. El de sistemas aprende de talento humano, pero ellos dos tienen que aprender sobre el proceso que está inmerso en la organización. Entender un poco en esta manera cuáles son las causas del ausentismo, cómo la data que vamos a llevar a cabo nos va a dar cierta información útil y qué podemos hacer. Y por último, es el nivel de percepción. Y aquí hablo del nivel de percepción en el sentido de cuando yo empiezo a implantar las soluciones, siempre hay resistencia a los cambios. Puede ser resistencia al sistema que vamos a usar. Puede haber resistencia de los líderes que no tienen, es decir, adolecen de las prácticas comunicacionales para trabajar con las personas para reducir el ausentismo. Pueden haber muchas variables. Entonces, aquí la efectiva gestión del cambio es importante para determinar qué accountabilities tienen que tener cada uno de esos roles y qué tiene que aprender, qué tiene que ejecutar y en función a eso de manera consistente, qué debe impactar. Siempre teniendo la clave del indicador que me está dando la analítica de la data. ¿Ok? Ahí es cuando yo mezclo los hitos
de la implantación de la analítica de la data, pero siempre tomando en cuenta los niveles ROI. Es decir, me gusta el sistema, me gusta la implantación inicial, estoy aprendiendo y lo estoy midiendo, la ejecución está siendo realmente exitosa y sé cómo monitorear y asegurar que la ejecución es exitosa y por ende el indicador que definí al comienzo de reducción del ausentismo está generando buenos resultados. Y eso me está dando una excelente relación costo-beneficio. ¿Ok? Además de otros beneficios intangibles. Así es como debemos trabajar nosotros la implantación de esta analítica de la data, buscando tener hitos e indicadores que estén relacionados con impacto. Y para eso entonces se mezcla tanto estos dos elementos, tanto la analítica de la data como el plan de impacto. Ojo, yo aprendí esto una vez del año pasado cuando empecé a trabajar en un proyecto de cambio de turnos y ausentismo y como ya yo conocía la experiencia del ROI, pues aprendí con la persona de la programación de sistemas, definimos un modelo, definimos un algoritmo entre ambos, empezamos a empatar con nuestros equipos estas herramientas, empezamos a llevar la data y bueno, por ende nos dio data que nos sorprendió. Es decir, porque una de las primeras cosas en la percepción de la analítica es la data, vemos data que estaba ahí pero nunca veíamos. Entonces, al consolidarlas nos empieza a dar mayor predicción, mayor sostenimiento. Bien. Vamos entonces a ver algunos ejemplos importantes donde podemos aplicar nosotros el tema de la analítica de la data, dando un ejemplo del ROI. Vamos con el tema de selección y onboarding. Y quiero unir estos dos temas porque aquí lo importante es, si yo pienso en un ROI con un líder en una posición clave, y yo soy un gerente general y voy a buscar un gerente financiero, por ejemplo, para mí es qué tan rápido este gerente financiero, después de que lo contrato y hago el onboarding, me genera resultados. Eso es lo que el gerente general está pensando. Él no está pensando otra cosa, sino yo quiero que me reduzca flujo, que me mantenga flujo de caja, que me reduzca las cuentas por cobrar, que las cuentas, sí, eso es lo que yo quiero, que me dé viabilidad financiera. ¿Cuándo yo veré eso? Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar la analítica de data aquí? Fíjense este ejemplo. Eh, este ejemplo me da ciertas luces de elementos que yo puedo hacer y que puedo mejorar el proceso de selección. Y aquí uno de los elementos claves en la selección es la necesidad de tener mayor precisión en el proceso de selección. Si ustedes se ponen a ver vamos a decir, el desgaste y los retrabajos que se producen en los equipos de selección buscando perfiles que se adecúen a la posición, eh, a veces toma tiempo y muchas veces generan insatisfacciones al cliente. Entonces, aquí nosotros lo que hemos hecho, ya quizá por muchos años, es trabajar la metodología de selección premium, que es una adaptación a lo que es el enfoque top grading, donde básicamente nos vamos más hacia respuestas que dan los candidatos claves. Nosotros primero hacemos un filtro, pero candidatos claves de palabras que tengan que ver con accountabilities. En sus respuestas, nosotros le damos a ellos un cuestionario previo, que ellos, es como una entrevista que se les da, y ahí vemos las historias de éxito. Analizamos el cuestionario en función a palabras que denotan accountabilities en ellos y palabras que denotan victimización. Por ejemplo, cuando redactan algunas respuestas que tienen que ver con peros o no son concretos en las respuestas. Entonces, ese tipo de información en cuanto a síntesis, ortografía, liderazgo, tú la puedes programar en ese cuestionario, ya como una data que tú vas a analizar en función a las palabras claves que tú quieres ver que están relacionadas con ese rol. Por ende, también tú puedes analizar la analítica de data en función a la historia salarial de ese candidato después que tú lo filtres. Siempre, por lo general, los candidatos que son top graders siempre tienen una escala salarial ascendente. Entonces, ¿cómo es esa escala salarial? Si bajó, ¿por qué bajó? En sus antiguos trabajos, en sus experiencias de trabajo. Por ende, es importante, y eso, ojo, esos bots, esos son logaritmos, esos algoritmos que están ahí, que cuando hay la palabra clave resalta, pues le dicen, esta persona en este cuestionario tuvo tantas palabras. Y por ende, hace más eficiente el proceso, ayuda al analista de talento humano a filtrar mejor la información. De alguna forma, hay otros temas importantes que tienen que, bueno, además de dar la calidad del proceso, una de las cosas que nosotros vemos
es también ver la experiencia que han tenido 2 o 3 personas anteriores que han ocupado ese cargo y cuáles han sido sus costos fallidos de contratación. Es decir, uno de los objetivos que da como la analítica de data es disminuir los costos fallidos de contratación de las personas que anteriormente ocupaban esa posición. Entonces, y esos costos fallidos pueden ser por malas decisiones que tomó. Costos fallidos tienen que ver con el tiempo que duró con la selección, costos de oportunidad por decisiones que no se tomaron porque la persona no estaba en el cargo. Hay formatos que damos en función a estos costos fallidos de contratación, que son datas que tú puedes llevar y la conectas con la nueva posición en el proceso de onboarding. Entonces, esto genera valor agregado en los ocupantes en términos monetarios y tangibles, porque una de las cosas que se le pregunta al gerente general o al gerente de la posición es cómo tú demuestras el valor monetario de esa posición, a través de qué objetivos, qué tú estás esperando, por ejemplo, si es una posición financiera, lograr en 3 a 6 meses en función a los indicadores que tienen y cuánto representa eso en costo. Esto lo llevas, aplica la fórmula ROI de beneficio costo menos costo por 100 y ves los costos inmersos en la data analítica, los costos inmersos en el tiempo del analista de selección hasta el analista de sistemas para generar toda esta fórmula. Esto lo que ustedes ven aquí son temas que nosotros hemos integrado con la empresa Rankup, que trabaja experticias en data analítica, y lo que ven ustedes es claramente cómo esas variables aparecen en las respuestas que dan en las historias de éxito de ese cuestionario que nosotros pasamos. El tiempo que hace el analista de talento humano en las entrevistas se minimiza, yo digo, en más de un 50%, porque el mismo cuestionario te da respuestas. Entonces, ojo, y el filtro genera un proceso tal que ya lo que se le lleva a la gerencia es algo muy decantado, un informe bien especificado y de paso con elementos que tienen que ver con costos de fallido de contratación que para ellos pues quisieran tener reducidos en la persona que debía ocupar su posición siguiente. Y por ende también, si la persona entra a la posición, lo que quiere el gerente es qué tan rápido esta persona me puede generar beneficios. Bueno, porque tiene una curva de aprendizaje. Entonces, aquí lo que podemos lograr es que, bueno, las personas tengan ciertos, llamo yo, mentores. En ciertos, se le hace un plan de onboarding bien exhaustivo, llamo yo eso lo llamamos un job ticket, es decir, el job ticket es como el pasaporte. Entonces, el pasaporte tiene 3 hitos, el hito de los 3 meses, el hito de los 6 meses y el hito de los 9 meses. Y hay ciertos accountabilities en cada uno de estos hitos que son definidos con la gerencia, pero que de alguna manera esos hitos tienen elementos tangibles también. Y lo que hemos logrado en este caso, hay un ejemplo de un gerente financiero que en 3 meses, por ejemplo, ya recuperó las cuentas por cobrar de la empresa, ¿no? Claro, tenía un tremendo relacionamiento, una excelente negociación. Entonces, lo que generó fue un ROI a los 3 meses cuando menos se lo esperaban los gerentes. ¿Por qué? Bueno, porque hubo realmente una definición de qué significa job ticket. ¿Qué espero yo de esa posición a los 3, 6, 9 meses? Muchas veces los procesos de selección es, dame el perfil. Mira, lo que queremos es una persona que, pero eso es un enfoque de comunicación muy transaccional, de poco valor. Si tú quieres aplicar analítica de data a un proceso de selección premium, realmente tienes que hacer una planificación previa del job ticket, del rol de excelencia que necesitas, de cuáles son los indicadores que van a medir esa posición, de los costos que tienen que ver y empezar a aplicar toda esta data buscando mentores que lo puedes tener en tus esquemas de desarrollo que sirvan en cada uno de estos hitos de 3, 6, 9 meses, ¿no? Ahí tú utilizas la analítica de data tanto en el cuestionario de la hoja de vida, como en las respuestas del cuestionario per se, como en los costos fallidos de contratación. Eh, y claramente aquí la clave es que el gerente o el cliente interno determine claramente en términos tangibles o no qué se espera de la posición en 3, 6 y 9 meses para que puedas aplicar un ROI estableciendo data analítica importante. Estos son ejemplos que se dan en los procesos de selección, que muchas veces pues ayudan a que la selección se haga en el menor tiempo posible, con la calidad requerida y con un proceso que sea realmente optimizado. Vamos entonces a cómo puedo aplicar data analítica en el engagement.
Esto es un tema interesante porque hay muchas lecturas de engagement. El tema aquí con el engagement tiene que ver cómo soy yo con un equipo me está generando resultados, porque el equipo puede estar realmente comprometido, motivado, pero realmente me está generando resultados. Entonces, es mucho lo que se habla del engagement, son muchas cosas que se hablan del engagement, pero lo que es importante para la gerencia general, que es la visión que uno tiene como cliente, me está generando resultados. Oh, sí, lo veo trabajando, pero me está mejorando mis indicadores, está haciendo que la empresa sea más rentable. Eso es importante. Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo el engagement ocurre, ¿no? Y ojo, para las empresas el engagement, hay modelos de engagement que ustedes pueden ver en la literatura. Eh, yo por lo general trabajo un esquema de engagement de 15 elementos, donde tengo un modelo que se aplica y que voy midiendo el engagement a través del tiempo, donde primero mido el engagement inicialmente de cómo está con estas variables y después en función vamos a decir, a las acciones que se toman conjuntamente con la gerencia, se mejora el engagement, pero también se va mejorando aquellos factores que el engagement hacen, o factores claves que el engagement hace que mejoren también. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo vean. Este es un modelo que yo he trabajado para transformación y engagement. Eh, Fíjense que por lo general le pregunto a la gerencia cuál es el resultado diferenciador. Así, ¿para qué el engagement? ¿Para qué tú quieres engagement? Es un tema cultural, sí, pero ¿para qué lo quieres? Y en función al engagement, ¿dónde lo quieres ver? ¿En qué prioridades? No me pongas muchas prioridades, ponme pocas prioridades porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ok, ¿cómo vamos a ver eso? Bueno, primero, el engagement que está aquí tiene que ayudar a que los factores de éxito de estas prioridades mejoren. Entonces, hay una sesión inicial con la gerencia donde todos estos elementos empiezan a responderse, ¿no? Esto lo hemos hecho en varios países donde las gerencias quieren lograr resultados por indicadores, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, claramente aquí claves que sean pocas prioridades para buscar engagement y probar. Segundo, que esas prioridades tengan ciertos factores y poder medirlos. Y tercero, lograr medir el engagement y soluciones ante el engagement para que se cumplan los factores y se cumplan las prioridades. Y por ende, se generan resultados. Vamos a ver un ejemplo. Esto fue una empresa, por cierto, en Venezuela. Una empresa que hizo, delimitó sus factores de éxito. Fueron 10 factores de éxito. Después ellos hicieron una imagen de éxito para mejorar temas que tenían que ver con, vamos a decir, los temas logísticos y de suministros estratégicos. Entonces, seleccionaron 10 factores que ustedes ven ahí. Esos factores hay algunos técnicos y hay algunos que son realmente intangibles, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la capacidad de anticipación. Y esto fue a un equipo logístico comercial. Fíjense aquí, de 4 a 6 meses, estos factores se midieron y estos factores que están aquí, que son 6 aproximadamente, mejoraron de 4 a 6 meses. O sea, ya había una medición inicial y una medición final a través del plan Impacto ROI. Es decir, qué indicadores me iban a medir y a los 6 meses, pues esos indicadores mejoraron. Vean ustedes ahora cómo se delimitó el engagement o la interacción. Ellos, a través de ciertas orientaciones que se les dio, pues midieron el engagement a través de estos 15 elementos. Roles claros, uso de habilidades. Es decir, para mí un equipo que esté engaged, comprometido es que tenga los roles claros, use las habilidades como tiene que hacerlas, que sus reuniones sean efectivas. Ellos visualizaron qué significaba el engagement. Y bueno, establecieron sus mediciones antes y después en cada uno de estos elementos. Claro, empezamos con los valores más pequeños. ¿Cuáles eran los valores más pequeños de estos elementos de engagement que no estaban mejorando? Y a través de ellos hicimos acuerdos que tenían que ver con compartir la información, con la escucha. Entonces hicimos acuerdos para lograr, a través de sus sesiones y reuniones, cómo lograr mejorar eso, ¿no? Entonces, fíjense aquí, estas segundas mediciones que nos lograron un 15% de avance. Todos los factores, quizás dos, no mejoraron, pero en general hubo un avance de 15% en el engagement según el modelo que ellos definieron e hizo que estos factores de éxito que ustedes ven aquí, ¿verdad?, pudieran mejorar. Por ende, se cumplió realmente, sí, y hubo una correlación. Y la correlación aquí en la analítica de la data tiene que ver 60% de factores de éxito mejorados ayudan en 15, si yo logro 15% del engagement en este modelo. Y ojo,
a través de las intervenciones o apoyos que hemos hecho nosotros con la gerencia, estos valores se correlacionan. 60% de factores mejorados te genera 15% de mejora en la correlación del engagement. Si subes a un 20%, te mejora un 65%. Y si subes un 20%, te mejora un 70%. Entonces, hay una correlación que existe en la medida que aumenta el engagement, en esa medida los factores de éxito que ellos quieren obtener mejoran. Entonces, así podemos nosotros demostrar que el engagement ayuda, porque yo puedo demostrar mejorar la interacción, pero ¿en qué mejoró? ¿En qué me ayudó? Bueno, te mejoró en estos temas, y en estos temas sí hay indicadores duros que son, vamos a decir, identificados en el plan de impacto ROI. Esto es un ejemplo de engagement aplicando analítica de data, sobre todo buscando correlaciones en diferentes tiempos. Se mide inicialmente y después se va midiendo los 3-4 meses. Sigamos con otro ejemplo. Ausentismo. Voy a tomar un poquito de agua para poder ya ir terminando y poder entonces hacer preguntas que me quieran hacer. Ausentismo. Este es un ejemplo que tuvimos nosotros en el cambio de turno. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasaba, esto era una planta de manufactura de papel, que, bueno, sencillamente tenía un problema que en el cambio de turno, que era a las 2 de la tarde, las personas, los trabajadores que estaban de 6 a 2, ya a la 1:30 no estaban, se iban. Y los que llegaban, que tenían que iniciar a las 2, llegaban como a las 2:30. Así que, en promedio, estas 15 máquinas estaban solas por 1 hora. Imagínense ustedes, 1 hora por 17 máquinas y el costo que tiene que ver si lo que deja de ganar esa empresa. Hay un ausentismo total. Claro, el ausentismo, empezamos a ver el contexto actual del por qué se producía, qué es lo que estaba ocurriendo, y se nombró un equipo interfuncional. Ese equipo interfuncional estaba por una persona de talento humano, estaba mi persona como asesor, estaba otra persona de sistemas, habían representantes de la planta, de mantenimiento, y personas que tenían que ver con los procesos en sí logísticos. Bueno, se hizo un análisis inicial, se identificó una data inicial que teníamos y que eran los patrones repetitivos. Entonces, ¿qué se hizo? Fíjense lo siguiente, y esto fue para mí un primer ejemplo de data analítica en un proceso de ausentismo como tal. Las personas que llegaban, que tenían que estar en la máquina a las 2 para intercambiar el turno, para compartir información bueno, lo que se hace comúnmente en el turno. Los que llegaban o iban vamos a decir, al comedor, o iban al servicio médico, o iban al baño a hablar con sus colaboradores, o estaban en los pasillos. Las máquinas, las plantas tienen sistemas, y ellos tenían sistemas instalados. Cuando la máquina va fluyendo o está parada, ellos lo ven en un centro de control. Ellos ven cuando la máquina está corriendo. Así que lo que se daban cuenta que de 2 a 3, sí, a esa hora, de 1:30 a 2:30, la máquina estaba mayormente parada. Y eso era data analítica que ellos ven ahí. Claro, ¿qué es lo que empezamos a integrar data? Vimos data, por ejemplo, los trabajadores cuando entraban a la planta, pues marcaban y ya se veía que estaban en la planta. Y se veía exactamente, bueno, si llegó, los trabajadores de la máquina 1 están en la planta. Entonces, esos informes realmente no los utilizaban, sino que eran por temas legales, de demandas. Los empezaron a integrar diciendo, bueno, aquí todos llegaron porque tenían transporte, todos están en la planta, pero empezaron a tener ciertos controles. Establecieron controles en el centro médico, establecieron controles en el comedor. Bueno, y de alguna manera también establecieron ciertos controles para entrar al baño. Entonces, cuando las personas entraban, se ve, ojo, y tuvimos que conversar con el sindicato porque el sindicato vio esto como un acoso, ¿no? Más bien queríamos, sí, la ley te dice, bueno, que las personas tienen que trabajar, tienen que tener ciertos horarios. Entonces, tuvimos que negociar con el sindicato que no era por hostigar, sino que más bien queríamos ver
cuáles eran las causas. Bueno, eso lo que hizo fue capturar la data en momentos claves. ¿Qué pasó? Que sencillamente, pues, vimos que el comedor ofrecía una buena comida a esa hora. Las personas querían comer, entonces se tuvo que tomar decisiones para que de alguna forma cambiara. Es decir, cuando hubo es decir, el comedor tuvo que cambiar su horario para más temprano, es decir, para que los trabajadores llegaran más temprano, para que el transporte llegara un poco más temprano, tuvieron que ajustar un poco las rutas. Fue un proceso de negociación importante, pero llegaron a comer para que estuvieran a las 2. El servicio médico, ante eso, tuvo que ser más estricto en las citas, programar más citas, en el sentido de buscar, bueno, que las personas que fueran no fueran porque fueran, sino que tenían una cita programada. Entonces, eso fue importante también. Y por otro lado, tuvimos que hacer sesiones con los supervisores porque muchos de ellos los amenazaron, los mismos trabajadores, de que si no llegaban a la máquina, pues los iban a amenazar de alguna manera. Entonces tuvimos que trabajar ciertos elementos vamos a decir, de cómo confrontar constructivamente a los equipos con el apoyo del equipo de talento humano, sobre todo la parte laboral. Bueno, se generaron acuerdos y estrategias. Y por ende, bueno, ya de por sí, al tomar estas decisiones, que ojo, fueron decisiones que hubo momentos que se tuvo que negociar con el sindicato como tal, generaron un ROI. Es decir, ya el ROI a las máquinas estar en ese tiempo desde las 2 de la tarde, 1:30, 2 de la tarde, fluyendo, pues se pudo generar mayor productividad en las máquinas. Pero fue integrando las datas. Y esto fue un proceso altamente productivo. Pero tú puedes también manejar el ausentismo, si es un ausentismo generalizado, es ver, es que la cultura de la empresa es permisiva ante el ausentismo. ¿Cuáles son los tipos de ausentismo? Eh, ¿Cuáles son las personas y en qué posiciones está el ausentismo? ¿Cuál es el horario donde existe más ausentismo? Es decir, tú empiezas a integrar data en función a ver dónde ocurre más el ausentismo. ¿Por qué ocurre? Es que la empresa tiene políticas de ausentismo. Entonces, empiezas a integrar la data y empiezas a ver cómo la capturo y cómo la integro, dónde el equipo de sistemas tiene que ayudar para poder, de alguna manera, dar cierta información. Pero esto es un ejemplo muy importante. Aquí fue cuando a mí me empezó a interesar mucho más cómo integrar la información, cómo integrar la data, cómo hacer analítica de data y cómo generar impacto y retorno de inversión ya al ver que las máquinas empezaban a trabajar. Formaciones básicamente fue formaciones a los supervisores de cómo ser más líderes y comunicativos con sus equipos, ser más influyentes. Porque no había más nada. La persona es lo que... Y mejorar los esquemas de comunicación cuando el equipo saliente se iba y el entrante entraba. Pero de resto, la inversión que se tuvo fue el tiempo del equipo de sistemas y el equipo de talento humano conjuntamente con la línea para poder trabajar eso, más la contratación que le hicieron a uno. El tema aquí es un tema muy sencillo y lo que hicieron ellos fue, esa data quedó integrada en el equipo y la data principal era que la máquina se mantenía moviendo. Si habían problemas, entonces ya veíamos qué es lo que estaba ocurriendo, pero ya las decisiones estaban ahí. Esto es un ejemplo que para mí me fascinó y fue uno de los ejemplos que más me llamó la atención para aplicar la analítica de data. En rutas de carrera. Con los sistemas de ruta, cuando tú tienes información sobre las diversas rutas de carrera, sobre todo el tema aquí es importante ver cuál es la competencia, cuál es el perfil del empleado y empezar a ver exactamente cómo ahí pueden haber líderes ocultos que a través de esta data que tú tengas y que ellos mismos van gestionándose en función a lo que van generando, van desarrollando en su perfil, pueden ir acompasando. Entonces, hay empresas, sobre todo empresas que se enfocan mucho en desarrollar la carrera de las personas, que tienen sistemas ya autogestionados para buscar la manera que a través de la data puedan ellos trabajar no solamente el desarrollo, sino también la retención. Por ende, para ir terminando, ¿cómo logramos nosotros trabajar la analítica de la data con la retención? Fíjense, el tema de la retención es un tema muy importante. Aquí tienes que basarte primero, como siempre digo, un modelo. ¿Cuál es mi modelo de retención? Yo les voy a explicar un modelo aquí que he utilizado por muchos años y que cuando lo aplico a las organizaciones, pues lo que busco es qué data me puede integrar eso y qué, vamos a decir, qué fórmula puedo yo utilizar, ¿no? Yo empecé estudiando esto a través del índice de propensión creado por Georgetown University. Ahí te dan una fórmula que para mí me gusta mucho
y que de repente yo de alguna manera la veo, la reviso y veo si las organizaciones pueden contener esa data, ¿no? Entonces, hay datos biográficos, académicos, profesionales de las personas, sobre todo personas que ocupan posiciones claves. A mí lo que me interesa como gerente es cuáles son mis posiciones claves y cuál es mi propensión a la rotación en estas posiciones claves. Entonces, tiene que ver con los salarios de la competencia, tiene que ver con el perfil académico de la persona, tiene que hasta con información sobre gustos que puedo ver en las redes sociales a través de estas personas, ¿sí? Ver qué cosas le anima a esta persona dentro de sus, vamos a decir, dentro de sus talentos, dentro de su desarrollo, dentro de todos estos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo yo empiezo a aplicar un ROI en todo esto? Bueno, realmente hay que ver también si estas posiciones claves han tenido cierta rotación, cuáles han sido los costos fallidos de las personas que se han ido, desde el aprendizaje hasta el tema de qué nos ha costado a nosotros no tener esta persona en la posición por falta de decisiones oportunas que hemos tenido, hasta demandas que se han hecho, X situación que por no tener esa persona en la posición, pues hemos tenido problemas de rotación. Por lo general en la rotación, mucha información se obtiene en las entrevistas de salida, ¿ok? Pero es importante tener información que sea, vamos a decir, constante, que las puedas ver en ciertos, vamos a decir, elementos donde talento humano pide constantemente la actualización de ellos en cuanto a su historia profesional. Poder revisar realmente cómo son sus, vamos a decir, sus intenciones profesionales también con sus intenciones de calidad de vida. Es decir, ver todas esas variables, dónde vive la persona, es decir, es crear una especie de, vamos a decir, de cuadro de mando en función a un modelo, y en ese modelo tú vas viendo pues lo que llamamos el IEPR, o te va dando un nivel de propensión, es decir, esta posición tiene un cierto nivel de propensión de rotación de tanto por ciento. Pero son datos que los tienen que trabajar a través de un modelo. El modelo que yo por lo general trabajo tiene 6 elementos. Primero son las políticas asociadas al personal, que, La jamaita freidora, ¿qué más? por favor, políticas asociadas al Y la personal freidora ya tú la que pueden agarraste también. impactar la retención. Segundo, su desarrollo, es decir, la empresa establece una estrategia de desarrollo para ellos, tiene rutas de desarrollo para ellos. El tipo de trabajo, sobre todo ahorita hablando de la virtualidad o los trabajos híbridos, cómo le afecta en cuanto a su trabajo asociado con su calidad de vida, ¿ok? Y también la propensión a la retención tiene que ver con los retos y el estilo de liderazgo. Entonces, ¿cómo es su supervisor? ¿Cuál es su estilo del supervisor? Muchas veces los supervisores, pues con un estilo que es un estilo unilateral, un estilo de poca apertura, pues puede generar también que las personas tengan problemas de retención. Y por último, el tema de compensación integral, llámese compensación directa y compensación indirecta. Entonces, de aquí yo puedo generar data precisa, donde lo puedo trabajar a través de modelos, lo asocio con las personas como tal, y empiezo a establecer un índice de propensión a la rotación. Entonces, toda implantación de data analítica empieza por el contexto. Es importante, en función a eso sí es importante, bueno, ¿cómo puedo establecer un plan de impacto? En ese plan de impacto, bueno, ¿qué modelo puedo trabajar? Y en función al modelo, ¿qué data puedo recibir? Y en esa data, bueno, ¿qué acciones podemos tomar? Así podemos ir nosotros llevando el esquema de la rotación asociado también a lo que sería la retención. Entonces, señores, para culminar, ya son pasadas las 3:05, voy a dar un tiempo prudencial para preguntas y respuestas que ustedes quieran tener. En conclusión, para ir finalizando, es muy importante que estos esquemas de data analítica con ROI se establezcan en procesos que son claves para la gerencia estratégica y que revistan costos importantes e impactos en sus resultados, ya sea en el tema de docentismo, ya sea en el tema de rotación sobre todo en esos cargos, sobre todo en empresas que son de comidas rápidas, empresas, pues los temas de rotación también, tengo un ejemplo de una empresa donde aplicamos estos indicadores, esta analítica de data, y nos dimos cuenta que una de las cosas para cambiar era el cambiar el perfil. Es decir, el personal joven por lo general dura muy poco tiempo. Entonces, recortamos la curva de aprendizaje, pero también cambiamos el perfil a un perfil más maduro. Personas que necesitaban su trabajo, pero con una alta apertura a la creatividad, a la capacidad de adaptación, a la flexibilidad
y personas que les gusta hacer, no hacer cosas, no pensar, no son estratégicos, son lo que llamamos doers, pero doers de 30, 40 años. Por ejemplo, hay ejemplos muchos de empresas como Starbucks, por ejemplo, que también hicieron estos ejemplos y cambiaron el perfil en esas posiciones donde hay alta rotación, en donde tienen que servir al cliente, cambiando la edad. Entonces, siempre pensamos en los hombres, en las personas jóvenes. Si tú no tienes estrategias de desarrollo para esas personas, pues la rotación va a ser muy alta. Y eso lo aplicamos también con analítica de datos. Bueno, señores, espero que les haya gustado esta corta conferencia sobre estos temas. Sé que en poco tiempo no podemos hablar, no podemos ahondar en esa profundidad, y mi intención era llevarles a ustedes ejemplos prácticos, los hitos de implantación, cómo el ROI se impacta. Es decir, no vayan a hacer analítica de data por hacerla, porque fue una moda, sino que tienen que lograr un impacto importante y tienen que generar un equipo interfuncional a través de un modelo, y realmente con ese modelo generar los algoritmos y la data necesaria para que puedan realmente ver eso, ¿no? Y en la medida que lo sostengan, pues son más predictivos. Ya empiezan a haber otras variables que lo asocien mucho con benchmark o investigaciones de mercado y indicadores que son importantes a nivel mundial para que tengan un marco de referencia del proceso con empresas de clase mundial. Así que, Milce, espero que haya sido lo más concreto. Si hay algunas preguntas, pues con mucho gusto las puedo responder. Y bueno, no fue fácil hacer esta presentación de ejemplos, pero bueno, me gustó ser lo más concreto posible. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muy interesante toda la información y de verdad que nos ayudaría mucho llevar este control. Mira, por aquí tenemos unas preguntas. Pregunta 1. Para el registro de información, ¿cuáles serían las plataformas más idóneas para ello? Bueno, mira, en cuanto a las plataformas idóneas, hay muchas organizaciones que tienen sus propias plataformas, ¿no? Yo he visto ejemplos, por ejemplo, en SAP hay una apertura que hacen para este tipo de información y las van llevando. Pero hay otros, por ejemplo, Oracle tiene un buen sistema, ¿verdad? Lo que pasa es que son empresas que tienen plataformas muy costosas, y lo que yo he trabajado últimamente es trabajar con esquemas Access, pero ya diseñando, sobre todo en empresas medianas, una plataforma que sea más en casa, más actualizada y más diseñada en función a lo que quiere la organización, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir en cuanto a las plataformas. Y lo importante cuando cojas las plataformas es que tenga flexibilidad para tener apertura para integrar otros datos. Porque hay datos que están dentro de los propios clientes internos. Hay datos que están dentro de lo que tienes que hacer es recoger esa data, porque empiezas a asociar indicadores de talento humano con esas datas. ¿Ok? Por ejemplo, un esquema de rotación. Tú quieres saber, bueno, mira, quiero anexar, quiero ver este esquema de dónde está más la fuga de personal, pero quiero saber el tipo de persona que se está yendo, la profesión, la edad, el cargo que tiene. Entonces empiezas a asociar eso con tus esquemas de talento humano, pero asociados con la estructura de la organización. Bien. Ok, por aquí la pregunta 2 que nos hace la misma persona, esta nos la escribe Luis. Viendo la lámina sobre el IPR, ¿bajo qué ambiente fue desarrollado ese registro de resultados? Ok, fíjate, lo del IPR primero fue a través de una fórmula, ¿no? Y esto se hizo bajo la plataforma de Rankop, ¿ok? Donde ellos establecieron sus propios algoritmos, y esos algoritmos lo hicieron con su propia, vamos a decir, con su propia plataforma. Mi rol ahí fue identificar el modelo y trabajar claramente cuál sería, si los algoritmos estaban realmente concatenados, ¿no? Entonces, fíjate, aquí, por ejemplo, cuando tú ves esta fórmula aquí, tú ves, vamos a poner aquí esta fórmula, en la fórmula del IPR, ¿verdad? Fíjate que te da cierto valor. Entonces, estos valores, por ejemplo, ahí, claramente esto es un ejemplo porque esto es una plancha mucho más ancha, te da el área de conocimiento y el área de antigüedad. Entonces, te da un IPR como tal. Entonces, te da un valor en rojo, ¿no? Pero estos elementos se van llevando, y lo que tienes que hacer tú es establecer criterios para cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, hay un criterio que puede ser más fuerte que otro. Entonces, en eso haces una matriz de decisión aplicando un algoritmo como tal. Y cuando haces la puntuación
en función al valor con el criterio, te va dando un porcentaje. Entonces, puede ser, y ahí lo que yo recomiendo hacer mucho es ponerlos en verdes, en amarillos, así ponerle colores. Colores que te vayan delimitando claramente. Verde es que está bien, amarillo es que es una zona de que poner el ojo, y rojo que es una zona crítica. Entonces, por ejemplo, una empresa que tenga bajos salarios, que tenga competencia donde los salarios están pagando mejor, donde no tenga esquemas de desarrollo, donde el área de conocimiento de esta persona esté llegando al límite, donde, por ejemplo, veamos que hay otros elementos que ponemos en la rotación que tienen que ver con calidad de vida. A esos criterios, por eso es que el modelo es muy importante diseñarlo en función a criterios que puedan ser hasta validados por la gerencia, porque le dan cierta importancia. Entonces tú multiplicas el puntaje por el criterio y te da ese valor de IPR. Adelante, Miss. Bueno, por aquí no sé si alguien más tiene alguna pregunta adicional. Puede también por el micrófono, activando el micrófono. Luis dice, bueno, muchas gracias. Gracias, Luis, por tus preguntas. Ok, muy bien. Bueno, Ajá. si no hay más. Aquí tenemos a Lenis. ¿Ustedes realizan algún tipo de capacitación sobre el tema? Sí, hay dos capacitaciones. Una la hacemos por el tema de ROI. Primero hacemos capacitación de ROI para que muchas cosas ocurren cuando yo quiero implantar la data analítica, pero no hago ROI. Entonces, es importante que tú tengas indicadores que te midan realmente cómo vas a ser exitoso en la implantación de la data. Y segundo, esto va, si el tema de la data analítica viene mucho vamos a decir, del entorno académico también. Hay investigaciones, los procesos de métodos de investigación que se han hecho. Entonces, sí hacemos una formación básica, pero con un plan de acción. Un plan de acción para que las personas, con un plan proyecto en específico, lo vamos llevando de la mano. Entonces, ahí vamos trabajando lo que son los modelos. En función a los modelos establecemos las fórmulas, vemos si hay correlaciones que se tienen que establecer. Y bueno, es una formación que realmente al final de la formación lo que se ve es ya la implantación del proceso como tal. Importante que estén personas que tengan que ver con talento humano, que la empresa tenga claramente identificado cuál es, llamo yo, el dolor. Así que, ¿para qué queremos hacerlo? ¿Qué nos va a beneficiar? Porque ahí se levanta el plan de impacto y se van trabajando estos esquemas, ¿no? En esa formación está mi persona, como también personas de sistema que trabajan con mi equipo. Ok, Adelante. pide Lenny que si podríamos enviarle la información. Muy bien. Lenny, si quieres compartir tu correo por el chat, por favor, para que Luis Vamos a poner aquí. ya están con la información para que enviarte. Dioraida, excelente información. Iraida, gracias por compartir también esa información. Importante saber cómo podemos mejorar los datos que muchas veces manejamos de manera aislada. Eso es correcto. Sí. Ah, bueno, Luis te está mandando también su correo. Por Sí. aquí el que lo requiera. Ese es mi número de teléfono. Gracias, Luis. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, dudas. Bueno, gracias, Luis, por este tiempo que nos has compartido. Gracias, Emilce, también. Adriana Otero, gracias por la charla. Excelente. Saludos, Luis. Bueno, gracias Gracias, por su Adriana. participación. Esperamos siempre que estén atentos a todas nuestras actividades, que siempre con todo el amor del mundo se las hacemos llegar para mantenerlos informados y para mantenerlos actualizados con todas estas herramientas que debemos llevar, que están surgiendo, que debemos de tener esta información fresquita y nos agiliza más el trabajo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Luis, por Gracias, Emilce. Y bueno, gracias a todos por escucharme y que se lleven un granito de conocimiento con respecto a este tema que es muy interesante. Así es, así es. Bueno, entonces nos vemos en la próxima. Gracias por su Chao, participación. chao. Ya estaremos compartiendo el video. Chao.
Feliz tarde.